Y aquí estamos, y no nos vamos. Y aquí estamos, y no nos vamos todos, y aquí estamos. Podcast Escucha, bienvenido seas tú, Podcast Escucha, a tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez, con Julio Suárez. Podcast Escucha, yo soy Julio Suárez, pero como tú ya estás aquí, no ya estás, Podcast Escucha, ya estamos aquí estamos. Y no te creas. Podcast Escucha, episodio número 32. Un aplausote otra vez para ti. Como siempre empezamos dándote muchísimas gracias a ti. Bueno, primero que todo, gracias a Dios, pero gracias a ti que también estás poniendo atención. Podcast Escucha, ya te lo he dicho 1,000,000. Bueno, no 1,000,000. Eso es exageración, ¿verdad? Ya te lo digo muchas veces, Podcast Escucha. Bueno, no tantas, quizás nomás como unas 6. Hay que ser sinceros, apenas vamos en el episodio 32, pero te lo he dicho siquiera unas 4 veces, me imagino, sin exagerar. Podcast Escucha, que estoy agradecido porque te tomas tu tiempo, tus horas tan importantes y podrías estar haciendo cualquier otra cosa, escuchando cualquier otra cosa, pero el simple hecho de que estás aquí, Podcast Escucha, escuchando este podcast de este siervo inútil, Julio Suárez, pues ya puedes llamarme Julio Suárez, Podcast Escucha, y estoy completamente agradecido que me regalas este momento en tu semana. Como tú sabes aquí, si es la primera vez que estás aquí con nosotros, pues este episodio este podcast, tratamos más bien de sacar un episodio cada semana y pues aquí estamos y no nos vamos. Así que pues, ¿qué te iba a decir, Podcast Escucha? Ni siquiera tenía preparada la canción, pero ahorita luego la buscamos para no perder la costumbre. Simplemente para eso, Podcast Escucha. Pero a ver, vamos aquí. A ver, primero, deja que pase. Ay, no, que pase el anuncio. Ok, perfecto. Ay, no, me pusieron 2 anuncios hoy, Podcast Escucha. Chanfle. Pero este no dice nada. Exactamente. Y aquí el podcast de Julio Suárez. Podcast Escucha, tú me puedes llamar Julio Suárez. Bueno, pues claro que sí. Podcast Escucha, muchísimas gracias otra vez por estar aquí en este episodio. Hoy estoy emocionado, Podcast Escucha. Estoy emocionado simple y sencillamente porque yo realmente siento en mi corazón de que Dios ha estado hablando a mi corazón toda esta semana. El problema es de que hay como mucho que yo quiero compartir contigo. Hay mucho, o sea, Dios ha estado dando como en abundancia esta semana a mi corazón y la verdad, pues no sé, estoy un poquito, se podría decir nervioso. No nervioso, no diría eso, pero al mismo tiempo sí, es como pienso que quizás no voy a poder decirlo todo, pero lo bueno de todo esto, Podcast Escucha, es que si no lo digo todo hoy, pues ya tenemos material para la semana que viene, así que pues chido. Está bien, pero bien chido. Podcast Escucha, yo no sé cómo te ha estado yendo esta semana a ti. Yo no sé cómo has vivido esta semana. Yo no sé la verdad cómo te sientes. Como tú ya sabías, la semana pasada yo te compartía que me sentía pues muy cansado. La verdad, eso no ha cambiado mucho, Podcast Escucha. Todavía me siento cansado, pero hay una diferencia. Hay una diferencia que la semana pasada me sentía cansado y sin ánimos, pero esta semana, Podcast Escucha, me siento cansado, pero con ganas, con ánimos. Es como cuando de repente ya estás bien cansado y ya te quieres ir a dormir, pero de repente te invitan, qué sé yo, a unos tacos y tú dices, ay, estoy cansado, pero vamos por los tacos. O qué sé yo, quizás es un mal ejemplo, Podcast Escucha, quizás tú no te puedes relacionar, tú nunca has sentido ese deseo de cuando llegas de repente. Bueno, yo vivo aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Cuando voy a visitar a México, pues el día está cansado, el avión cansado, el aeropuerto cansado, del hecho te tuviste que despertar temprano para poder como empacar o lo que sea, si eres como yo que empaca el mismo día, todo eso es cansado. Llegas cansado, hablas con tu familia, como que todavía estás cansado, pero que como que tu cuerpo todavía no lo sabe, Podcast Escucha, porque es tanto el entusiasmo que tienes de ver a tus seres
queridos que de repente pues como que no sientes el cansancio, pero al final de la noche ya te estás cansando y de repente te dice uno de tus familiares o uno de tus sobrinos, qué sé yo, tío, vámonos por unos tacos o qué. Y como que a pesar de estar cansado, tienes ganas todavía. Y ese soy yo esta semana. Estoy cansado, todavía tengo ganas. U otro ejemplo, que quizás no debería de decir ese ejemplo en este podcast escucha, pero ahí tú me puedes quizás mandar un mensaje para pensar, para decirme en cuál ejemplo yo estaba pensando, en cuál otro ejemplo yo estaba pensando. Pero podcast escucha, ya, no sé, yo me siento bien. Un poquito cansado, pero con ganas, muy bien. Pero esta semana, podcast escucha, pues yo quisiera compartir contigo. He estado orando, he estado pidiéndole a Dios qué es lo que quiere Él que yo empiece como a ir más profundo, a profundizar más. ¿Qué es lo que Dios quiere qué es lo que de lo cual Él me quiere hablar más o cómo es que Él quiere que yo actúe en estas semanas para profundizar un poquito más su palabra en mi vida? Y podcast escucha, Dios me dirigió o puso en mi mente y en mi corazón las parábolas de Jesús. Las parábolas que Jesús usa para explicarnos y compartirnos acerca del reino de los cielos. Y pues básicamente me puse esta semana a pensar mucho en las parábolas y pues quise compartir contigo una de las primeras parábolas. Se me hace que quizás es la primera parábola que Jesús dice y es muy interesante, podcast escucha. Primero que todo la voy a leer, es la de El Sembrador. O sea, el título usualmente en las Sagradas Escrituras ahí dice: el sembrador salió a sembrar. Y quisiera compartir contigo esto y también quisiera compartir después de leerla por qué se me hizo una parábola tan importante, por qué quizás debo de ponerle más atención a las parábolas y al último que todo 4 puntos acerca de los 4 diferentes terrenos. Sí, terrenos, podcast escucha, o tierra, pues sí, pues ground, que Jesús menciona en esta parábola. Y básicamente quería hacer eso porque, no sé, podcast escucha, Dios ha estado hablando. Ahorita te la voy a leer, pero básicamente en esa parábola Jesús dice: si tú no entiendes esta parábola, entonces ¿cómo vas a entender todas las demás? Como diciendo, si no entiendes esta bien, ¿cómo vas a entender bien todas las demás cosas, todas mis demás enseñanzas, se podría decir? Y por eso también causó tanto un impacto esta semana en mi corazón y en mi mente esta parábola. Así que yo quisiera compartirla contigo, podcast escucha. Y pues nada, pues vamos con primero que todo la voy a leer. Voy a leer la parábola. Está en 3 diferentes partes de las Sagradas Escrituras. Está en Mateo, el Evangelio de Mateo. También está en el Evangelio de Marcos. Y también se me hace, no sé la verdad porque no, pero se me hace como, no, you can trust my mind. También está en el Evangelio de Lucas, se me hace. El caso es este. Voy a leer en Mateo. Y básicamente dice esto en Mateo capítulo 13. Empezando del versículo 1 y en adelante. Y podcast escucha. Mira. Mejor vamos a leer la de Marcos. La que dice Marcos, porque se me hace que esa dice: si no entiendes esta, ¿cómo vas a entender las demás? Y por eso quisiera compartir eso contigo. Porque tiene como, a pesar de que es la misma historia, tiene como diferentes énfasis, se podría decir. Y algunas dicen como cositas extras que a mí me interesan mucho. Entonces por eso vamos a compartir la de Marcos. El Evangelio de Marcos capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y es cuando Jesús empieza a decir estas parábolas. Y dice esto las Sagradas Escrituras, según el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Otra vez Jesús se puso a enseñar a orillas del lago. Se le reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a una barca y sentarse en ella a alguna distancia, mientras toda la gente estaba en la orilla. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos o parábolas. Les enseñaba en esta forma: escuchen esto. El sembrador salió a sembrar.
Al ir sembrando, una parte de la semilla cayó a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó entre piedras, donde había poca tierra, y las semillas brotaron enseguida, por no estar muy honda la tierra. Pero cuando salió el sol, las quemó, y como no tenían raíces, se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos. Los espinos crecieron y las sofocaron, de manera que no dieron fruto. Otras semillas cayeron en tierra buena, brotaron, crecieron y produjeron unas 30, otras 60 y otras 100. Y Jesús agregó: el que tenga oídos para oír, que escuche. Cuando toda la gente se retiró, los que lo seguían se acercaron con los 12 y le preguntaron qué significaban aquellas parábolas. Él les contestó: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera no les llegan más que parábolas. Y se verifican estas palabras: por mucho que miran, no ven; por más que oyen, no entienden. De otro modo se convertirían y recibirían el perdón. Jesús les dijo: ¿no entienden esta parábola? Entonces, ¿cómo van a entender? ¿Cómo van a comprender las demás? Lo que el sembrador siembra es la palabra de Dios. Los que están al largo del camino cuando se siembra son aquellos que escuchan la palabra, pero en cuanto la reciben, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Otros reciben la palabra como un terreno lleno de piedras. Apenas reciben la palabra, la aceptan con alegría, pero no se arraiga en ellos y no duran más que una temporada. En cuanto sobreviene alguna prueba o persecución por causa de la palabra, al momento caen. Otros la reciben como entre espinos. Estos han escuchado la palabra, pero luego sobrevienen las preocupaciones de esta vida, las promesas engañosas de la riqueza y las demás pasiones, y juntas ahogan la palabra, que no da fruto. Pero otros se han sembrado en tierra perdón, podcast escucha, es que estaba emocionado, perdón. Dice: para otros se ha sembrado en tierra buena. Estos han escuchado la palabra, le han dado acogida y dan fruto. Uno al 30 por uno, otros el 60 y otros al 100. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Dios santo, te pido que en este momento, que tu palabra, Señor, dé buen fruto en nuestra vida, en mi vida y en la vida de todas las personas que van a estar escuchando este episodio, ya sea esta semana, Señor, o ya sea la siguiente, o ya sea en un futuro lejano. Señor, te pido que por favor en este momento mandes tu Santo Espíritu sobre mí para estar abierto a tu palabra mientras que grabo este podcast, este episodio, y sobre todas las personas que van a estar escuchando este episodio, para que su corazón también sea tierra buena para tu palabra, Señor. Todo esto lo pido en tu santo y poderoso nombre, Jesucristo, mi Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podcast escucha. Hay tantas cosas que estuve así como, fíjate, primero que todo estaba pensando en diferentes cosas esta semana. Al pensar en esta parábola, podcast escucha, estuve pensando en diferentes cosas. Primero que todo, estuve mucho pensando en el hecho de que solamente un terreno de todos estos 4 terrenos que Jesús pone en esta parábola da fruto. Los 3 terrenos más, aparte del cuarto, no dan fruto. Y van como en un proceso. En una ni siquiera empiezan a salir las raíces porque fue sembrado y luego se la llevó el maligno, ¿verdad? Es lo que Jesús dice, o la sabes en la parábola, pero cuando explica la parábola
explica que las aves en esta ocasión son la representación del maligno. Y luego la otra como que sí empieza a sacar poquitas raíces, pero como que no hay tierra profunda, ese es el terreno pedregoso. Entonces, después de que viene el calor del sol, o cuando Jesús explica lo que significa en esa parábola el calor del sol, que vienen las preocupaciones, las persecuciones, las pruebas, los problemas, se podría decir. Entonces, pues el calor de estas cosas queman la palabra y no da fruto. Luego el tercero es como que sí empieza a crecer la palabra, sí empieza a crecer esa semilla, sí empieza como a crecer en una planta esa semilla, pero el problema es que crece no sola, crece alrededor de espinos y de cardos y estos no dejan que crezca todo lo que debería de crecer y por eso la ahogan, dice la palabra de Dios ahí, y no da fruto. Y la última que sí da fruto es pues la que cae en tierra buena. Podcast escucha. Entonces, de todas esos cuatro, ¿cómo se podría? Esos 4 terrenos, de todo ese 4 tipos de tierras, si pudieras decir, solamente la tierra buena es la que da frutos. Entonces estuve pensando mucho en esa palabra, frutos. Y leyendo la Biblia, literalmente en la misma página donde empezó, cuando la estaba leyendo en Mateo, porque ahorita te leí la parte de Marcos, porque me gustó mucho una parte que después vamos a regresar a esta parte cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿cómo que no entienden esta parábola? Si no entienden esta, no van a entender ni una. Y pues es mi deseo, podcast escucha, que al final de este podcast nosotros podamos entender más esta parábola, porque si no entendemos esta, no vamos a entender las demás, es lo que básicamente dice Jesús. Pero regresaremos a ese punto después de que yo más o menos te hable acerca de los frutos que estuvieron en mi mente esta semana. El caso es de que cuando la estaba leyendo la misma parábola, pero en el Evangelio de Mateo, esa parábola está en el capítulo 13, en el capítulo 13 de Mateo. Pero podcast escucha, si vas unos versículos atrás, en el capítulo anterior, en el capítulo 12, en el versículo 33, dice una frase muy, que llamó mucho mi atención, porque como ya te dije, estaba pensando mucho en que solamente una de todas estas tierras dio fue como un buen environment, fue un buen ambiente, podcast escucha, para que esta semilla que representa, que pues es la palabra de Dios, diera fruto. Solamente una dio fruto. De las 4 diferentes tierras, solamente una pudo sostener esa semilla para que diera ese fruto. Y por eso estaba pensando mucho en frutos. Y como ya te dije, en el capítulo anterior de Mateo 12, capítulo 33, podcast escucha, básicamente dice esto, dice, el árbol se conoce por sus frutos. El árbol se conoce por sus frutos. Y vamos a hablar de eso un poquito más en el terreno número 3, el que no solamente nace la semilla de la palabra que fue sembrada, sino que también nacen semillas malas, se podría decir, porque nacen los espinos. Alrededor de esta semilla buena había semillas malas. Pero el hecho de que el árbol se conoce por sus frutos. Entonces estuve pensando en estos frutos y en este ejemplo básicamente Jesús dice, planten ustedes un árbol bueno y su fruto será bueno. Planten un árbol malo y su fruto será malo. Planten un árbol dañado y su fruto será malo, porque el árbol se conoce por sus frutos. Y que empecé a pensar en estos, pues ¿qué tipo de frutos son buenos frutos? Porque si estamos hablando de que la buena tierra, lógicamente con una buena semilla, porque esta semilla es representada la palabra de Dios, podcast escucha. Esta no es una semilla cualquiera. Quiero que sepas primero que todo, aquí no estamos hablando de cualquier semilla. La semilla, el hecho de que es la palabra de Dios en esta parábola del sembrador, cuando él salió a sembrar y cayeron semillas en estos 4 diferentes terrenos, la semilla en sí no cambia. Podcast escucha, la semilla es buena porque la semilla, a lo menos en esta parábola, representa la palabra de Dios. Entonces, lógicamente, tiene que dar un buen fruto. Pero también todavía, para que haya frutos, no es solamente necesaria una buena semilla.
Para que haya frutos no es solamente necesario plantar un buen árbol, plantar una buena semilla, podcast escucha, sino que también el Espíritu Santo estaba como moviendo mi corazón. Es que, pero no solamente es necesaria la semilla, que la semilla sea buena, sino que la tierra también sea buena. Y me puse a pensar en el hecho de que pues si la semilla que está siendo plantada en esta parábola es la palabra de Dios, entonces, si es que sí llega a dar frutos acompañada de una buena tierra, de un buen terreno, de un buen ambiente, entonces yo quisiera saber acerca de cuáles serían estos buenos frutos. Entonces empecé a buscar más acerca de los frutos de esto, fruto de esto. Y en las Sagradas Escrituras hay una parte, una carta escrita por San Pablo, que es una carta a los Gálatas, que básicamente habla de buenos frutos, podcast escucha. Y también habla de malos frutos, pero hoy quiero hablar acerca de los buenos frutos que habla San Pablo acerca pues lógicamente dice, estos son los frutos del Espíritu Santo, entonces la buena semilla, la palabra de Dios, estos serían los buenos frutos, podcast escucha, y está en Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23, se me hace que terminan, nomás, están en esos dos versículos, y básicamente dice esto la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 5, versículo 22, y dice esto: en cambio, el fruto del Espíritu, y está hablando no de cualquier espíritu, podcast escucha, está hablando del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, de Dios mismo, el fruto de Dios. El fruto del Espíritu es, y luego empieza a nombrar estas cualidades, estos frutos tan bonitos, podcast escucha, deja que te los leo. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas, o sea, estos frutos de los cuales yo te acabo de escribir, básicamente Pablo dice, estas son cosas que no condenan ninguna ley. Esos son los buenos frutos. Otra vez la voy a leer porque es una lista tan bonita, podcast escucha, que yo me imagino, antes de leértela otra vez, que yo me imagino, si estos frutos no los estamos viviendo en nuestros matrimonios, en nuestros grupos de oración, en nuestras familias, en nuestra propia vida, en nuestra relación con Dios, en nuestro caminar con Él, en nuestros ministerios, entonces, podcast escucha, no estamos siendo una buena tierra, un buen terreno para que la palabra de Dios, para que Dios mismo, para que los frutos del Espíritu puedan florecer y puedan salir, puedan ser frutos en nuestra vida, podcast escucha. Entonces, cuando los lea esta siguiente vez, yo quiero que te pongas a pensar en tu vida personal, en tu caminar con Dios, en tu matrimonio en este momento, en tu relación con tus hijos, en tu relación con tus hermanos, en tu relación con tus padres, en tu trabajo, en tus estudios. Yo quiero que tú te hagas la pregunta, ¿estos frutos son frutos visibles? O sea, estos frutos sí están saliendo. O sea, mi vida en estas diferentes áreas, ¿sí están dando este tipo de frutos? Porque si no están dando este tipo de frutos, podcast escucha, entonces tú y yo tenemos algún problema del cual vamos a profundizar cuando hablemos acerca de la parábola. Ahorita que regresemos, después de que yo te lea estos frutos. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Podcast escucha. Yo no sé tú. Si yo voy a ser aquí completamente sincero contigo, podcast escucha,
Unos de estos sí, unos de estos sí, los puedo ver palpables, los puedo ver visibles, los puedo ver visibles, oye, que eso no es el burro rebuznando. El caso es de que puedo verlos, ahí, están palpables ahí, podcast escucha, en mi vida. Pero si soy completamente sincero contigo, no, algunos no. Algunos de esos en ciertas partes de mi vida, en ciertas etapas o en ciertas áreas de mi vida, algunos de estos frutos no se ven, no se ven. Entonces, Dios esta semana básicamente me hizo la pregunta, ¿por qué crees que no los ves? ¿Por qué crees que esos frutos en tu vida no están? ¿Qué piensas? Y fue cuando me empezó a hablar de esta parábola del sembrador. Y podcast escucha, yo te quisiera hoy hablar, como ya te comenté, hubo 4 terrenos donde cayó la semilla, la buena semilla. Hubo 4 diferentes tipos de tierra donde cayó la semilla que en esta parábola Jesús nos explica después que fue básicamente comparada con la palabra de Dios. En esta parábola la semilla representa la palabra de Dios. Podcast escucha, esta palabra que tiene tanto poder, esta palabra que tiene tanto poder. La palabra de Dios tiene tanto poder, podcast escucha, que literalmente es de la forma que Dios creó el mundo. Literalmente, si vas al primer libro de la Biblia, la palabra de Dios tiene tanto poder que o sea, lo que Dios dice tiene tanto poder que en el primer libro de la Biblia, básicamente cuando Dios crea todo, lo hace a través de su palabra. Básicamente dice que y Dios dijo que haya luz y hubo luz. Y Dios dijo esto y entonces pasó eso. Y Dios dijo esto y pasó eso. Y básicamente Dios, la palabra de Dios es tan poderosa, podcast escucha, que tiene un poder creador en tu vida. Un poder creador en mi vida y en la vida en general. Punto. El caso, podcast escucha, de que la semilla, esta semilla que representa la palabra de Dios, es una semilla fuerte. No es cualquier semilla. No te confundas y pienses que esta semilla es una semilla que necesita muchísimo no. Eso es una semilla poderosa. Podcast escucha, es una semilla tan poderosa que de repente aún en medio de piedras, aunque no crezca a su potencial completo, crece poquito. Es una semilla tan poderosa que a pesar de que esté alrededor de espinos y todo eso, no es que nunca nazca, no, crece poquito. Sí, después es ahogada, pero es una semilla que tiene el potencial para dar el mejor fruto. Y los frutos que puede dar esta palabra ya los estábamos leyendo en Gálatas 5, y esos frutos son frutos de amor, que sería la caridad, de comprensión a los demás, de alegría, de paz, de gozo, de todos esos frutos que acabamos de leer. Podcast escucha. Entonces, esta semilla, primero que todo, quiero que tengamos en cuenta de que es una semilla fuerte, es una semilla buena. Pero sin embargo, podcast escucha, esta semilla buena se ve limitada en esta parábola simple y sencillamente por el ambiente donde cae. O sea, el potencial de la semilla es infinito, como la palabra de Dios es infinita. El potencial de esta semilla en esta parábola, podcast escucha, es grandioso, como el potencial de la palabra de Dios es grandioso. Lo que esta semilla pudiera ser, pudiese convertirse en, lo que esta semilla, de lo cual esta semilla es capaz, podcast escucha, es algo maravilloso. Es algo que cambiaría tu vida y la mía. Es algo que pudiera llegar a dar frutos de alegría, paz, comprensión de los demás, gozo verdadero. Podcast escucha, ¿cuándo fue la última vez que sentimos
un gozo verdadero. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste una paz verdadera? Podcast escucha. Bueno, la buena noticia es de que esta semilla puede tener ese potencial en tu vida. Pero lo curioso de esta parábola, lo que llamó tanto mi atención en esta parábola, es que la semilla se ve limitada. De alguna u otra manera, esta palabra de Dios que es representada por esta semilla, se ve limitada, podcast escucha. Y la limitación de esta semilla viene en la apertura del terreno donde cae o donde es sembrada. La limitación de esta palabra de Dios, la limitación de esta semilla está en la recepción del ambiente, del terreno donde cae. Entonces, podcast escucha, si la semilla es la palabra de Dios, este terreno viene siendo nuestro corazón. Y eso sí es cierto. La palabra de Dios, a pesar de ser tan poderosa, podcast escucha, a pesar de ser tan fuerte, a pesar de tener tantos buenos atributos y potenciales y tanto poder para crear, como Dios creó al mundo a través de su palabra, nos dice las Sagradas Escrituras. Podcast escucha, esta poderosa palabra tiene una limitación. Y la limitación es de que está limitada al terreno donde cae. ¿Y cuál es el terreno donde cae? Nuestro corazón. Y el punto, la pregunta más grande que Dios me hizo esta semana es básicamente esto. Julio, ¿cómo está tu corazón? ¿Cuál de estos 4 terrenos representa tu corazón esta semana o esta etapa, esta estación de tu vida, mijo? Y podcast escucha, para serte completamente sincero, no te puedo decir que mi corazón esta semana ha sido, estos últimos meses ha sido realmente la tierra buena. Y por eso quise compartir contigo esta parábola. Y lo que Jesús dice, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender las demás? Es a lo que el siguiente punto que te quería hacer, es que eso es lo importante. Lo importante es tu recepción. Porque si nos ponemos si nos ponemos a pensar un poquito, podcast escucha, lo que Dios puede hacer en tu vida no está limitado por el poder que Él tiene. Lo que Dios puede hacer en tu vida no está limitado por qué tan omnipotente o poderoso o inteligente o sabio Dios es. ¿O milagroso Él es? No está limitado por las capacidades de Dios. Está limitado por nuestra capacidad de recibir lo que Él quiere plantar en nuestro corazón. Porque seamos sinceros, Dios, si realmente, si realmente es lo que nosotros pensamos que es Dios, perdón por decirlo de esa manera, pero todopoderoso, todo amor, omnipotente, omnisciente y podcast escucha, si realmente Dios tiene estos atributos, y sí los tiene, entonces ¿por qué nuestras vidas no están cambiando? Y la respuesta es esta, a lo menos es lo que Dios me decía a través de esta parábola. Y por lo cual, si no entiendo esta parábola, no voy a entender las demás parábolas, y no voy a entender y todas las demás escrituras no van a ser abiertas a mi vida. ¿Por qué? Porque se escucha, porque básicamente lo que Dios me está diciendo en este momento a través de esta parábola del sembrador es que la semilla sigue siendo la misma semilla en los 4 terrenos. Todo depende de la apertura, de la disponibilidad, del ambiente, del terreno o de la tierra donde cae. Y ese terreno es mi corazón. Entonces, ¿como cuál de estos 4 corazones o como cuál de estos 4 terrenos están nuestros corazones? No solamente el mío, sino también el tuyo, podcast escucha. Y por eso quería hablar acerca de esas 4 semillas. Y básicamente terminar con eso, se podría decir, pero después de hablar de las 4 semillas. Entonces me quedé pensando en las 4 semillas, no solamente en lo que Jesús dice en la parábola cuando la dice a la muchedumbre, sino después cuando se la explica a sus discípulos y sus apóstoles. Y básicamente dice esto: la primer semilla, no sé si recuerdas, fue la semilla que se cayó en el camino.
Lo cual estaba meditando en esto con mi esposa y ella, como inspirada por el Espíritu Santo, dijo algo que sobresalió, o sea, tocó mi corazón. Como que digo, eso está bien chido. Dijo esto, dijo mi esposa, dice, esa se me hace como un poquito bonito porque no llegó a la parcela. O sea, esa ni siquiera puede ser, se cayó en el camino. Es lo que dice la palabra de Dios. La primer semilla se cayó en el camino. Entonces mi esposa dice, qué curioso que se cayó en el camino. Y le digo, ¿por qué? Y dice, es como que habla acerca de lo abundante que es la palabra de Dios. El hecho de que no puedes decir que tú no tienes acceso a la palabra de Dios, porque a lo menos en esta parábola es tan abundante la semilla que va cargando el sembrador, que alguna se cae en el camino, ni siquiera llega a la parcela, se podría decir. O sea, habla acerca, me gustó tanto ese ejemplo que ella dijo, que me quedé así como toda el día siguiente, como pensando acerca de eso. Sí es cierto, Señor, es que tu palabra sí es abundante. No solamente tienes semilla suficiente para la parcela, literalmente es tanta la que llevas que algunas se te cae en el camino. Pero básicamente dice esto acerca de la primer semilla, el primer terreno donde cayó esta semilla abundante. Bueno, y deja que me quede un poquitito aquí en el hecho de que la palabra de Dios es abundante, especialmente en nuestros momentos, podcast escucha, donde antes era tan caro escribir, donde no existía como el proceso de hacer copias físicas rápidamente, como cuando empezó la printing press, ¿verdad? Y ahora todavía... Y no existía definitivamente cómo hacer copias digitales como las que ahorita tenemos. O sea, si tienes un teléfono ahí, ya puedes tener una Biblia, literalmente, porque la puedes buscar en el internet. O sea, la palabra de Dios es abundante. No tienes excusa para no recibir palabra de Dios. Primer punto. No tienes excusa para no poder recibir, para no recibir palabra de Dios, podcast escucha. Así que si no estás recibiendo palabra de Dios, hay algo muy malo, porque es muy abundante. Por eso hasta se cae en el camino. Pero lo que podemos ver que de este primer, se podría decir, terreno, que es solamente el camino, este terreno no es fértil. Este terreno no solamente no es fértil, no es un espacio verdadero para esa semilla, para esa palabra de Dios. No es, o sea, y por consecuencia, dice Jesús, llegan las aves y agarran la semilla y se van. Y después, cuando explica esa parábola, Jesús básicamente dice, estas aves en esta parábola básicamente representan el maligno. Y Jesús, lo que dice, podcast escucha, que me impactó tanto, me impactó muchísimo, que básicamente, que la encuentro, dice, lo que el sembrador siembra es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino cuando se siembra son aquellos que escuchan la palabra, pero en cuanto la reciben, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. O sea, podcast escucha, en cuanto la reciben, llega Satanás y se la lleva. O sea, es como de repente decir, como, no sé si has escuchado ese dicho, te entra por un oído, te sale por el otro. Y usualmente, yo no sé si tú te has puesto a pensar en tu vida, podcast escucha, cuando de repente algo te entra por un oído o te sale por el otro. Haz de cuenta que según, quizás, ponte en este ejemplo, quizás hay un hijo... Quizás tú eres un hijo que alguna vez hizo algo malo y tus papás te estaban tratando de explicar por qué estaba malo, pero tú no les pusiste atención. Y la razón por la cual no les pusiste atención, quizás en este ejemplo, es por arrogancia, porque como ellos no saben, yo sé mejor que ellos, o porque estabas distraído, porque alguien te estaba mandando un texto o qué sé yo, o quizás porque no te interesaba, no te importaba lo que decían en ese momento, o quizás porque estabas siendo indiferente a las palabras de tus padres, a las palabras de corrección de tus papás en ese momento. O qué sé yo, podcast escucha. El caso es que en ese momento las palabras de tu papá te entran por una oreja y te salen por la otra. Estás escuchando el ruido que está pasando alrededor de ti, pero no están entrando realmente en tu corazón. En el momento que las estás recibiendo, en el momento que están siendo robadas. Y podcast escucha, este tipo de terreno no da frutos. En este tipo de terreno ni siquiera las raíces empiezan a salir, porque en cuanto cae la semilla, se la lleva algo más.
Y en este caso, dice Jesús, se la lleva el maligno luego y luego. Y yo me puse a pensar, ¿cuántas veces en mi vida he sido ese tipo de terreno que ni siquiera está en la parcela, es como en el camino, que no hay posibilidad de que lo que Dios quiere decirme, de que las palabras que Él quiere dirigirme, no hay posibilidad de que empiecen a dar raíz, no hay posibilidad ni siquiera de que empiecen a dar raíz, entonces muchísimo menos de que crezca y muchísimo menos de que den fruto. Podcast escucha. Y yo me puse a pensar en las razones por las cuales muchas veces en nuestra vida nuestros corazones pueden ser como ese terreno en el camino donde ni siquiera dan ni un poquito de raíces la palabra de Dios, ni un poquito de raíces la palabra de Dios. Y si no da raíces, por consecuencias no da buenos frutos. Y yo me puse a pensar, ¿qué actitudes en mi vida, Señor? ¿Qué actitudes en mi vida, Señor, han causado de que mi corazón sea como ese camino, como ese terreno en el camino, donde cae tu semilla, que es abundante, donde cae tu palabra, que es abundante, pero ni siquiera toma raíz, ni siquiera, lógicamente, si no toma raíz, tampoco va a haber cambios, y por lógica, tampoco dio frutos. ¿Cuántas veces? Y me puse a pensar, ¿qué actitudes quizás he tenido en mi vida, Señor, contigo, que han llegado a causar eso? Y escribí algunas. Me puse, cuando he actuado con indiferencia, cuando he actuado como indiferente, como de repente, pues no me va ni me viene lo que estoy escuchando en este momento, en este sermón. No me va ni me viene. No estoy poniendo atención. O quizás estoy cansado en ese momento y el hecho de que estoy cansado no me importa lo que me estás diciendo en ese momento porque estoy tan cansado. O quizás aunque me importe, no tengo la capacidad en ese momento de poner atención para que lo que tú me estás diciendo en ese momento tenga una raíz. O quizás algunas veces la palabra de Dios ni siquiera toma raíz y es arrebatada, robada de mi vida, de mi corazón por el maligno en un instante, porque no valoro la palabra de Dios. Y eso nos pasa mucho, no valoramos a veces la palabra de Dios. Pero también otra cosa que estaba hablando con mi esposa acerca de esta parábola y otro insight, no, ¿cómo se dice insight? Tú también manda un mensaje, pues insight se dice así en español, güey, y ahí dime exactamente cómo se dice insight. Pero aprecio todo eso siempre que me dices eso, podcast escucha. Pero otra gran revelación que yo tuve, a lo menos, cuando ella dijo estas palabras, dijo, qué curioso, que muchas veces, o sea, si alguien viene a arrebatarte algo, si alguien viene a robarte algo, como lo hace el maligno en este primer terreno, llega y se roba esa semilla, llega y se roba esa palabra de Dios. Cuando alguien roba algo, es porque usualmente esa persona que lo está robando en ese momento sabe percibir que esa cosa que se está robando es de algún valor, ya sea dinero, ya sean zapatos, ya sea la bolsa, ya sea la cartera. Ellos saben que eso tiene algún valor. Pero cuando nosotros de repente, te voy a hacer, por ejemplo, completamente sincero. Una vez que fui a Brasil, en Río de Janeiro, allá en, ¿qué más? ¿Se llama Copacabana? Una tiene como blanco y negro. Sí, es así. La verdad no sé. Allá en Río. Fuimos allá. Estábamos en un peregrinaje. Era la Jornada Mundial Juvenil. El caso es de que me robaron mi cartera. Y te voy a ser completamente sincero, podcast escucha. Me robaron mi cartera porque yo no estaba poniendo atención. Me robaron mi cartera porque yo me descuidé de mi cartera. En cierto punto te podría decir que me robaron mi cartera porque yo no le puse suficientemente atención para cuidar mi cartera. Y te voy a ser completamente sincero, quizás no me cuidé tanto porque le había sacado todo lo valioso en ese momento. No todo lo valioso, sí tenía todavía mi ID, mi driver's license, y nomás tenía como $50, pero el resto del dinero que tenía en ese momento y mis papeles, como mi pasaporte y todo eso, los tenía en la caja fuerte. Pero como en ese momento
mi cartera ya no valía tanto como usualmente vale, porque usualmente tengo todas mis tarjetas de crédito y todo eso. Entonces el valor, lógicamente, la cuido más. La cuido más porque la valoro más. Pero en medio de allá le había sacado las cosas, se podría decir, más valiosas. La valoré menos. Pero ¿sabes quién no la valoró menos? El ratero. El ratero que se la robó. Él sí sabía que quizás había algo de valor en mi cartera. Entonces se aprovechó y se la robó. Y muchas veces el hecho de que esta palabra de Dios dice que, a lo menos en esta semilla, fue robada, fue arrebatada. Esta Lisette, básicamente mi esposa, me estaba diciendo, qué curioso que muchas veces el diablo sabe más el valor de la palabra de Dios que nosotros. Y por eso llega y se la roba. Porque percibe un valor en esa palabra. Y sin embargo nosotros no. Y yo no sé, llamó tanto mi atención que me dijo eso mi esposa. El caso es que me puse a pensar, podcast escucha, si yo realmente quiero esos frutos de paz, de gozo, ¿cómo se dice? De importar, que te importen los demás, esos frutos de alegría, de los cuales están anotados en Gálatas. Yo quiero esos frutos de Dios, esos frutos que nos da el Espíritu Santo, esos frutos de la palabra de Dios, vamos. Entonces, yo no puedo tener una actitud que refleje el primer terreno, que es un terreno que no es terreno. Es un terreno no apto para que la palabra crezca. Y ese terreno es un terreno de indiferencia a la palabra de Dios. Es un terreno de que estoy muy cansado, Dios, entonces no quiero rezar hoy. No quiero leer la Biblia hoy. Es un terreno de egoísmo donde yo no quiero ir a misa este domingo. ¿Por qué? Porque no quiero, porque quiero, porque por mis huevos, nomás por eso no quiero. Porque quiero ver el partido, qué sé yo. Es un terreno de distracción donde horas y horas pasamos en las redes sociales o jugando juegos juegos de Nintendo, qué sé yo. Aún el hecho de decirlo, juegos de Nintendo, suena lo betarro que estoy. Es un terreno de no poner atención. O sea, es un terreno malo, podcast escucha. Si tú tienes una relación, fíjate, si tú tienes una relación donde donde le eres indiferente a tu pareja, donde siempre estás cansado y nunca le pones atención, donde estás distraído todo el tiempo y ellos te quieren hablar y tú estás en tu teléfono, donde no valoras la comunicación con esa pareja tuya, donde no pones atención, donde quizás por vergüenza no quieres hablar con los demás, donde quizás por resentimiento no quieres hablar con los demás, con tu pareja. Esa no es una pareja donde realmente van a existir los frutos verdaderos del Espíritu Santo que leemos en Gálatas, podcast escucha. Y si eso no va a suceder en una pareja tuya aquí, humanamente hablando, entonces en tu relación con Dios tampoco van a suceder. Entonces si tú me llegas a preguntar ¿por qué no hay tanta alegría en mi vida? Que era lo que yo me estaba preguntando, podcast escuchar, era lo que yo le estaba diciendo a Dios. ¿Por qué no hay tanta alegría en mi vida como había antes? ¿Por qué no hay tanta paz como había antes? ¿Por qué no hay esos frutos del Espíritu Santo en abundancia como los había antes, Dios? Y Dios me puso esta parábola del sembrador. Y la respuesta es porque quizás el terreno donde está cayendo mi palabra no es una tierra buena. Quizás es como el primer terreno, donde no hay espacio para mí. Estás muy ocupado escuchando tus podcasts. Otros podcasts, no este, porque ojalá y te acerque a Dios, podcast escucha, pero también si este podcast toma de tu día el momento donde habías decidido estar orando, pues no, mejor vete a orar y no escuches este podcast. Pero ojalá y puedas balancear un poquito más y todavía tener este podcast y al mismo tiempo también la oración en tu vida. Claro que sí, podcast escucha. Pero si no, pues claro que no quiero competir con la palabra de Dios, claro que no. Porque quizás tu corazón es un corazón distraído. No sé, podcast escucha, llamó mucho, pero mucho mi atención. El segundo terreno que menciona esta parábola es el terreno pedregoso. Y básicamente Jesús dice, este terreno
es el terreno que la gente que recibe la palabra con alegría y de repente parece como que sí está creciendo algo de Dios, de la palabra de Dios en su vida. Dice, pero este terreno no es un terreno profundo. Este terreno no tiene raíces profundas. Entonces, cuando sale el sol, que Jesús después explica que en esta parábola significan las persecuciones o las pruebas en tu vida, entonces el calor de esas cosas quema la planta que iba naciendo, que tenía raíces, pero no profundas, y por consecuencia tampoco da fruto. Si no existen estos frutos buenos en tu vida que menciona San Pablo en la carta a los Gálatas, quizás puede ser, no solamente porque eres un terreno como en el camino, como donde cayó la primera semilla, pero este terreno es un terreno donde no había raíces profundas. Y cuando yo estaba leyendo esta parábola, y el hecho de que esta parábola hablaba acerca de raíces profundas, de la profundidad, del hecho de que esta semilla no dio fruto. El hecho de que esta semilla no haya dado fruto no fue porque no se plantó, porque sí se plantó. No fue porque no tenía raíces, porque sí tenía raíces. Y de hecho, tampoco fue, podcast escucha, porque cayó, porque llegó el calor del sol, o sea, los problemas y las persecuciones. No fue por eso. Fue porque cuando llegaron esos problemas y esas persecuciones, esta semilla o esta planta, porque ya había nacido poquito, no tenía raíces profundas. O sea, su base no estaba lo suficientemente solidificada, se podría decir. Sus bases, sus cimientos, su fundación no estaba fuerte. Y el hecho de que sus raíces no estaban profundas, el hecho de que sus fundamentos, sus cimientos no estaban fuertes, podcast escucha, cuando llegaron los problemas, cuando llegaron las pruebas, porque las pruebas y las persecuciones y los problemas siempre nos van a llegar. Eso pasa a cualquier semilla. Podcast escucha, el problema aquí no fueron las persecuciones ni las pruebas, fue el hecho de que las raíces no estaban profundas. El problema fue un problema de falta de profundidad. El problema fue un problema superficial. O sea, que las raíces solamente se quedaron en la superficie, no se fueron a lo hondo, no se fueron a lo profundo. Sentí a Dios decirme, el hecho de que muchas veces en tu vida, hijo mío, no puedes percibir, no puedes ver, no hay estos frutos que San Pablo menciona en la carta de los Gálatas, es porque de repente dejas que tu relación conmigo sea una relación superficial. Y yo, podcast escucha, me puse a pensar en eso y la neta sí es cierto. No quise ir a lo profundo de repente. Me da miedo de repente entrar más a lo profundo en mi relación con Dios. Dejarlo que vea no solamente mi superficie, sino que me empiece a hablar de mis sentimientos más oscuros, se podría decir, de mis sentimientos más escondidos. Podcast escucha. Y si tu relación con Dios es solamente una relación superficial, podcast escucha, entonces no es un terreno para que la palabra de Dios pueda dar todos los frutos en tu vida que podría estar dando en este momento. Y me puse a pensar en eso, podcast escucha. ¿Cuántas personas en todo el mundo, su relación con Dios, su religión, su fe, es solamente algo superficial? No es algo profundo, no es una relación real con Dios, no es una amistad con Dios, no es realmente un aceptamiento de Dios como el Señor, como el Dios, como el Salvador de su vida. Es algo simplemente superficial.
O mis papás lo hacían, entonces yo también lo hago. ¿Por qué vas a bautizar a tus hijos? Oh, pues así lo hacemos. Pero tú ni siquiera estás yendo a misa. Sí, pero solamente lo hacemos eso. Es una relación con su fe superficial. Mi podcast escucha. Con razón no estamos viendo tantos frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Con razón nuestra paz es superficial. Con razón nuestro gozo es superficial. Con razón nuestro entendimiento de los demás es superficial. Con razón nuestra alegría es superficial, que viene y va como que sin nada. Podcast escucha. Luego y luego que llegan las pruebas, luego y luego que llegan los problemas, luego y luego perdemos nuestra paz, luego y luego perdemos nuestro gozo, luego y luego perdemos los frutos, porque esos frutos eran frutos superficiales de una relación con Dios superficial. Podcast escucha. A mí, tú sabes esto, tú sabes que las amistades verdaderas que tú tienes, yo te estoy diciendo de tus mejores amigos en tu vida, tus mejores amigas en tu vida, podcast escucha, esas son causa de ir más profundo. Nadie se convierte en tu mejor amigo siendo superficial. Tú no vas a ser el mejor amigo de nadie, un real, verdadero amigo de alguien, si tú solamente eres superficial con ellos. Las verdaderas amistades, los matrimonios más íntimos son, aún la palabra íntimo es íntimo, como ir más adentro. Y es exactamente lo que, si tú te fijas que tu relación con Dios, luego y luego que llegan los problemas, luego y luego que llegan las preocupaciones, luego y luego que llegan las persecuciones, que diga, si tú piensas que tu relación con Dios de repente deteriora, que tú empiezas a creer en Él menos, que tú empiezas a enojarte con Él, que tú empiezas, es porque estás siendo muy superficial con Él. Y hay una parte bien bonita donde básicamente los apóstoles estaban, ¿cómo se dice? Toda la noche estaban tratando de pescar y no agarraron nada. Y después Jesús, al parecer, no sé exactamente dónde está, lo estoy diciendo solamente de mi memoria. Jesús en la mañana llega y se sube a la barca, se me hace que de Pedro, y empieza a hablarle a la gente, así como lo hizo en esta parábola que acabamos de leer, la parábola del sembrador. Y al final de despedir a la gente, ya cuando termina Jesús de decirles esa parábola, no que diga, esas enseñanzas, porque no sé si estaba diciendo parábolas en ese momento, así que no vamos a decir mentiras que no sabemos, o quizás no es mentira, pero no estoy seguro, entonces no te voy a decir eso, podcast escucha. Pero lo que sí estoy seguro es que después de eso, Jesús dice unas palabras muy, pero muy interesantes. Y le dice a Pedro, ve mar adentro. Como diciéndole, ve más profundo. Y Pedro dice, no, es que estuvimos pescando toda la noche y no agarramos nada. Estamos cansados y todo eso. Y aún en su cansancio, aún en su desesperación, aún en su falta de que no habían conseguido ningún pez. No habían recibido los frutos de su trabajo, se podría decir, podcast escucha. Jesús le dice, sí, pero ve más profundo. Ve mar adentro. Y cuando Pedro le dice, pues ¿sabes qué? Tratamos toda la noche y no pudimos, ya hasta tratamos de lavar nuestras redes o lavamos nuestras redes, no hicimos nada, pero porque tú lo dices, Dios, yo voy a ir más profundo y voy a tirar mis redes ahí en lo más profundo. Y la historia básicamente es de que cuando hacen eso y van más profundo, tiran las redes y que es la pesca milagrosa o una de las pescas milagrosas en las Sagradas Escrituras. El hecho de que fue más profundo, entonces Pedro sí pudo recibir los frutos, se podría decir, de sus esfuerzos. Y podcast escucha, yo sentí en mi corazón cuando leí el hecho de que este segundo terreno pedregoso sí empezó a nacer, la palabra, la semilla, sí empezó a brotar, pero no dio frutos. Por el hecho de tener raíces en la superficie, Dios me dijo, dile a mi pueblo que yo quiero una relación más profunda con ellos. Yo siento en mi corazón, podcast escucha, que algunos de ustedes que están escuchando nunca le han contado a Dios honesta y completamente en lo profundo de tu corazón algunas de las cosas más íntimas de tu vida. Y esas cosas íntimas pueden ser cosas malas, como cuando quizás abusaron de ti sexualmente, o como cuando alguien a quien tú le habías puesto tanta confianza te traicionó,
O no le has contado a nadie, y mucho menos a Dios, cómo te sentiste cuando te corrieron de tu trabajo esa vez. No le has contado quizás a Dios cómo te sentiste cuando te diste cuenta de que tu marido o tu marida, tu mujer, te diste cuenta de que te estaba engañando. No has ido profundo en estas partes de tu vida con Dios. Y por consecuencia, tu relación con Dios es solamente una relación superficial. No estoy diciendo que no sea verdad, que no sea verdadera tu relación con Dios. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es solamente una relación superficial, que no va a dar todos los frutos que Dios quiere que su palabra dé en tu vida. Pero también quizás hay partes en tu vida buenas que no has compartido, profundas, los deseos profundos, esos anhelos profundos en tu corazón que tú no has compartido con Dios. Quizás tú no te has tomado el tiempo de ir mar adentro con Dios. Quizás tú no te has dado el tiempo ni el esfuerzo de tratar de que tus raíces en tu fe en Él sean más profundas. Y no le has compartido a Él lo más profundo en tu corazón. Ese anhelo que tienes de comprarle una casa a tus papás para que ellos ya no se preocupen por trabajar tanto en esta edad de su vida. O ese anhelo tan grande que tú tuvieras de poder tener a tu familia reunida una vez más. Vivir juntos. O ese anhelo quizás que tú tienes de reparar tu matrimonio realmente. O ese anhelo que tú tienes de que tus hijos sean buena gente, sean santos. Dios me puso en mi corazón de que quizás hay personas escuchando este episodio que la razón por las cuales su palabra no da el fruto que debería de dar en sus vidas es porque ellos no han ido mar adentro. No han entrado en lo profundo en su relación con Dios. No le han enseñado sus más grandes problemas y preocupaciones y sus más profundos ideales, deseos y sueños. Y si ese eres tú, podcast escucha, entonces pues quizás este podcast es para ti. Un poquito ya para terminar, me imagino que en unos 10 minutos, podcast escucha, la siguiente semilla, el siguiente terreno más bien debería de decir, fue aquel terreno donde la semilla cayó en medio de espinos. Y esta llamó mucho mi atención porque si habían espinos creciendo en ese momento, lo que llamó mucho mi atención es de que si hay algo creciendo es porque cayó una semilla ahí. Ya sea bueno, ya sea malo, porque acabamos de leer que si está creciendo algo bueno, el árbol se conoce por sus frutos. Si está creciendo algo bueno, fue porque la semilla fue buena. Es lo que sembraste. Sembraste bueno, cosechas bueno. Es lo que Jesús básicamente decía, ese es el árbol que sembraste. Pero el hecho de que en este terreno estaban naciendo semillas malas o retoños de semillas malas, los cuales eran los espinos, o en otras partes dice los cardos. Podcast escucha, este es el terreno que es un terreno, se podría decir, entre comillas, fértil. Pero el problema es que en este terreno no solamente están cayendo las semillas buenas, sino que en este terreno también están cayendo semillas malas. Y no solamente eso, no nos estamos deshaciendo de las semillas malas en ese momento donde están cayendo. Podcast escucha, me puse a pensar en este momento. Y luego Jesús compara que estas son las personas de que sí escuchan la palabra de Dios y sí quieren hacer la voluntad de Dios, pero dice, pero después las preocupaciones de este mundo y los deseos de las riquezas, los anhelos carnales también dice ahí, a ver, para no mentirte, deja que digo exactamente lo que dice ese tercer terreno, dice, otros los reciben como entre espinos. Estos han escuchado la palabra, pero luego sobrevienen las preocupaciones de esta vida, las promesas engañosas de la riqueza y las demás pasiones, y juntas
ahogan la palabra que no da fruto. Entonces Jesús dice, aquí tenemos otro terreno donde la semilla de la palabra es buena, pero también hubo semillas malas y están creciendo al mismo tiempo. Y lo que creció de las semillas malas, que en este tiempo, en este ejemplo, son los espinos, que cuando Jesús nos dice qué es lo que significan, son las preocupaciones de este mundo y el deseo de las riquezas y de las demás pasiones. Entonces Jesús dice, estas cosas que dejaste que crecieran en este mismo momento en tu vida, van a ahogar esa palabra de Dios en tu vida. O sea, es como decir, si la palabra de Dios es una semilla, entonces quizás también podemos decir que hay más semillas. Como hay semilla buena, que es la palabra de Dios, entonces quizás también hay semillas malas que hemos estado dejando que penetren nuestro corazón, que sean sembradas en nuestro corazón. Y se me hace muy curioso que Jesús aquí utiliza la palabra las preocupaciones y los deseos de las riquezas. Entonces, una de las razones por las cuales podemos quizás estar dejando que semillas malas entren en nuestro corazón pueden ser, Jesús dice, las preocupaciones. Y bueno, no voy a hablar tanto de esto porque de hecho en un episodio que yo le llamé La Tercer Semilla, es uno de los episodios primeros, podcast escucha, en el podcast, tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez. Ahora me doy cuenta que lo nombré mal, porque en sí no era la tercer semilla, sino que era el tercer terreno. Porque la semilla es la misma semilla que ha caído en el primer terreno, que era el camino, en el segundo terreno, que era el terreno pedregoso, y en el tercer terreno, que era el terreno con espinos o con cardos. Podcast escucha. Pero sí te voy a decir esto. A lo menos en mi vida, yo he notado que muchas veces, especialmente en mi edad, ahorita tengo 33 años, y de repente digo, y ya debería de haber estado más avanzado, ya debería en mi compañía, debería de estar ganando más dinero, debería de tener una troca más grande, debería de tener una casa más grande, debería de esto, entonces esto y debería, y estas falsas nociones que yo me pongo de lo que yo debería, o lo que yo debería de haber hecho a esta etapa de mi vida. Podcast escucha, como que de repente entró en mi vida el deseo de querer hacer más. Entonces empecé a leer que un libro a la semana, pero no solamente empecé a leer libros bíblicos o libros como la Biblia, pues, o libros espirituales como de los santos y todo eso, que son muy buenos libros, pero también empecé a leer todos estos diferentes libros acerca de diferentes cosas y cómo hacer más dinero y cómo hacer esto. No que esas cosas sean malas, podcast escucha, pero te voy a ser completamente sincero, después de leer todas esas cosas, en vez de que terminara con más paz, en vez de que terminara con más amor, en vez de que terminara con más entendimiento hacia los demás, en vez de que terminara con frutos buenos, los cuales leímos en la carta de Gálatas, muchas veces terminaba con frutos malos, se podría decir, con desesperación, con angustia, con un enojo, con un resentimiento, que ¿por qué estoy tratando de hacer todas estas cosas y nada funciona? El caso es, podcast escucha, que yo pienso que mi vida, mi corazón, quizás estos últimos años fue como este tercer terreno. Mi corazón fue como ese tercer terreno que no solamente le di espacio a la palabra de Dios para nacer en mi corazón, para crecer y para que trate de dar buenos frutos, sino que dejé que entre esa buena semilla fueran sembradas semillas no tan buenas, semillas no proveyentes de Dios. Y como te digo, no estoy diciendo que leer todos esos libros es malo. No, podcast escucha. De hecho, yo aún sigo leyendo algunos de todos esos libros como bestsellers y todo eso, de motivacionales o lo que sea, o científicos, o libros científicos que entiendo que hicieron un estudio acerca de la felicidad y qué es lo que está diciendo los resultados y todo eso. No, eso no es malo, eso me ayuda a entender más. Pero el hecho de que llegó el momento donde literalmente, para serte completamente sincero, estaba dando más importancia y más tiempo y más atención a esos libros que a los libros sagrados, a las sagradas escrituras, a la Biblia, a la palabra de Dios en mi vida. Y entonces había días donde
dejaba de orar, pero no dejaba de leer. O dejaba de, de rezar el rosario, pero seguía leyendo estos libros que no son de Dios, se podría decir. Y cuando pasó todo eso, Podcast Escucha, pude notar palpablemente, siéndote completamente sincero, cuando de repente ya no había tanta paz en mi corazón. De repente ya no había tanto amor, de repente ya no había tanta paciencia, sino que más bien de repente había confusión. Y de hecho por eso escribí la canción que también tenemos un episodio acerca de la confusión. El episodio fue con Kevin Villa. Lo puedes escuchar ahí. No sé cuál realmente fue, se me hace que fue el 20 o el 21, algo así. El caso es, Podcast Escucha, de que yo me relaciono de repente en ciertas últimas etapas de mi vida con este terreno con espinos, donde la palabra de Dios no puede crecer completamente y es ahogada y no da frutos, por el simple hecho de que dejé que hubiese espinos, dejé que las preocupaciones, dejé que los deseos de las riquezas, los deseos engañosos de las riquezas y las demás pasiones estuvieran más grandes en mi corazón que la palabra de Dios. Y de eso me arrepiento, Podcast Escucha, porque los frutos no fueron los frutos del Espíritu, sino los espíritus de la carne. Perdón, no fueron los frutos del Espíritu, sino más bien fueron los frutos de la carne. El caso es, Podcast Escucha, de que estos 3 terrenos de los cuales acabamos de hablar no dan fruto. El terreno donde ni siquiera era una parcela, era solamente el camino, no dio fruto. Llegó el maligno, se lo llevó. El segundo, que fue el pedregoso, no fue suficientemente profundo. Las bases, las raíces, los fundamentos, los cimientos. Entonces, cuando llegaron los problemas y las preocupaciones, pues falleció la palabra de Dios ahí, se podría decir. Y el tercero, que fue ahogado por las preocupaciones de este mundo y los deseos de las riquezas, los deseos engañosos de las riquezas y de las demás pasiones, porque tampoco dio fruto. Entonces, ¿cuál sí dio fruto? La tierra buena. La tierra buena dio fruto. Y básicamente lo que dice esto dice acerca de esa tierra buena, dice, pero para otros se ha sembrado en tierra buena. Estos han escuchado la palabra, le han dado acogida y dan fruto. Unos el 30 por 1, otros el 60 y otros el 100. Y yo quisiera que tu vida y mi vida, Podcast Escucha, fuera como esta última tierra buena. No un terreno que está lleno de distracciones como la primer semilla, o como el primer terreno más bien, porque la semilla ya dijimos que es la palabra de Dios. La semilla sigue siendo la misma en los 4 ejemplos. Lo que cambia es el terreno, o sea, nuestra disposición. Imagínate que tú tuvieras un corazón hacia la palabra, una disponibilidad hacia la palabra de Dios, que no fuera una disponibilidad de indiferencia, de cansancio, de distracciones, de falta de valorar, no valorar la importancia de esta semilla. Imagínate que tú tuvieras un corazón que no fuera un corazón como ese primer terreno, Podcast Escucha. Imagínate que tu corazón no fuera tampoco como el terreno segundo donde es el terreno pedregoso, Podcast Escucha, donde todo es superficial, donde no le has dado acceso a las partes más profundas de tu vida y tu corazón a Dios. Imagínate que tu corazón no fuera tampoco como la tercera tierra que vimos, que fue donde nacían también los cardos o los espinos. Que no fuera un corazón lleno de preocupaciones por todas las cosas que pasan en este mundo. Que no fuera un corazón lleno de deseos por las engañosas riquezas de este mundo ni por las demás pasiones. Imagínate que fuera un corazón que no tuviera esas cualidades,
sino que más bien fuera un corazón que meditara en la palabra de Dios de día y de noche. Un corazón que confiara más. Porque el problema de la semilla, el problema más bien del terreno, del tercer terreno donde cayó la semilla, en el tercer terreno, el problema de ese terreno es un terreno que no confía. Si tú estás preocupadísimo por las cosas de este mundo, si tú estás preocupadísimo por perseguir las engañosas riquezas de este mundo y las demás pasiones, podcast escucha, es un corazón que no confía en Dios. Por eso Jesús habla acerca de eso en otras de sus comparaciones, donde él básicamente dice, ustedes son más importantes que las aves del cielo. Y básicamente les dice, no se preocupen por todas estas cosas, por lo que van a comer, por lo que van a vestir, por qué, todo esto. Dice, la gente pagana, la gente que no conoce a su Padre, la gente que no conoce a Dios, ellos se preocupan por esas cosas, pero ustedes tienen un Padre en el cielo que se preocupa por ustedes. Y Jesús dice en esa comparación, dice, entonces busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Básicamente lo que Jesús dice en ese momento, tú busca a Dios, tú confía en Él. Tú tenle más confianza a Él. No vayas tras estas riquezas que están siendo sembradas quizás en tu corazón. No. Ve por las cosas buenas, la palabra de Dios que está siendo sembrada en tu corazón. Busca primero el reino de Dios. La gente que se encuentra en su corazón como este tercer terreno es una gente que no confía en Dios. Confía más bien en sus propias fuerzas. Confía más bien en su propia, pues nomás sus propias fuerzas. La palabra de Dios dice, no confíes en tus propias fuerzas, no confíes en tus propias fuerzas, confía en Dios. Y podcast escucha, ojalá y estas meditaciones, ojalá y te puedas ver, puedas comprender que quizás tu corazón es uno de estos terrenos. Ojalá y sea el bueno, ojalá y sea la tierra buena. Pero para serte sincero, pues no siempre pasa así. Y para serte un poquito más sincero, hay veces en mi vida que hay días que soy como el cuarto terreno, la cuarta tierra, la tierra fértil, la tierra buena. Pero hay veces, podcast escucha, que de repente pasan etapas en mi vida donde no, me veo más como la primer tierra. O como la segunda, como la tercera. Todas estas son tentaciones que tú y yo tenemos que luchar en contra de ellas, podcast escucha. Sí, muchas veces somos diferentes en nuestro corazón. Nuestro corazón es un terreno diferente para la palabra de Dios, pero mi deseo mi oración es, podcast escucha, que seamos esa tierra buena. Yo, mientras que estaba delante del Santísimo, básicamente le escribí a Dios una oración que la quiero orar en este momento y quiero que tú la ores conmigo del fondo de tu corazón. Básicamente abras tu corazón y que a lo menos para esta oración tu corazón sea tierra buena. Podcast escucha. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te pido que a través de meditar en esta parábola podamos dar más fruto, que sea bueno y agradable a tus ojos en nuestras vidas. Que nuestros corazones sean buena tierra, donde pueda crecer y dar fruto tu palabra. Que demos tiempo y espacio en nuestras vidas para poder sembrar tu mensaje. Que vayamos más profundo en nuestra atención y amor y fe en ti, para no dejar tu palabra fallecer en nosotros cuando vengan los problemas o persecuciones. Que tengamos y vivamos una fe radical en nuestra vida, donde no sean las preocupaciones o los deseos de riquezas, sino más bien tu voluntad la que guíe nuestras acciones diarias, Señor. Que sean nuestros corazones, nuestras almas, nuestras mentes, tierra buena para tu palabra. Que demos frutos, que te den gloria nuestras vidas enteras y que seamos salvos y santos a través de tu misericordia y tu amor. Es lo que te pido para mi vida, Señor, y es lo que te pido para la vida
de cada una de las personas que están escuchando este episodio. Y te dejo, podcast escucha, con un salmo. De hecho, es el primer salmo que también habla de árboles, también habla de frutos y que llamó muchísimo mi atención. Y ojalá y tú y yo seamos como esta persona en este primer salmo, podcast escucha, el cual básicamente dice esto: dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de burlones, mas le agrada la ley del Señor y medita su ley de noche y de día. Es como árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace le sale bien. No sucede así con los impíos. Son como paja llevada por el viento. No se mantendrán en el juicio los malvados, ni en la junta de los judíos los pecadores, porque Dios cuida el camino de los justos y acaba con el sendero de los malos. Dios, te damos muchísimas gracias por esta palabra tuya. Te pido desde el fondo de mi corazón que tu palabra dé buen fruto en nuestra vida, Señor. Y pues ya, pues eso es todo. Podcast escucha, que Dios te bendiga muchísimo. No se te olvide compartir, darle like, hacer una rating, especialmente en Apple Podcast, ayuda mucho. Podcast escucha. Y pues nada, pues te quiero mucho. Y ahí nos vemos. Que Dios te bendiga. Un abrazotote. Sí. Adiós. Adiós.